Tenemos en este punto en directo con nosotros al coordinador COVID del Hospital Reina Sofía, el doctor Enrique Bernal. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos comentando que tenemos nuevo récord de casos, 911 casos solamente en un día. La transmisión del virus está desbocada y cada vez son más las personas que necesitan ser ingresadas en el hospital. ¿Cuál es actualmente la situación que ustedes se encuentran en el Reina Sofía? Bueno, pues la situación la verdad que es muy preocupante en este momento. Hemos ocupado las dos primeras plantas COVID y hemos tenido que abrir una tercera, donde hemos ingresado 10 pacientes en esta planta. Tenemos en este momento 74 pacientes. Tenemos margen para poder ingresar 35 pacientes más en la tercera planta COVID, pero el sitio más complicado, lógicamente, es la UCI, donde están prácticamente al 100% de los ingresos, ¿no? Y ahí hay un plan de contingencia en el cual pues se ha habilitado la zona de reanimación en los quirófanos, donde podemos incluir más pacientes, pero prácticamente está al borde del colapso. No paramos de oír lo del colapso sanitario, el hecho de que como sigamos con este ritmo, muy pronto entraremos en ese colapso. Pero para la gente que nos está escuchando, cuando se habla de colapso hospitalario, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en la región de Murcia hay muchos hospitales, de tal forma que en este momento, si hay un hospital que llega a la situación de colapso, podría cubrirlo otros centros hospitalarios, ¿no? El colapso sanitario significaría que en un momento determinado no habría camas libres en el hospital, no habría camas libres en la UCI, y si un paciente, una persona llega y necesita ser atendido, pues probablemente no pueda ser atendido porque no tengamos esa disponibilidad para poder atenderlo, no tengamos camas libres, no tengamos medios suficientes para poder ayudarlo. Y eso, lógicamente, es una situación catastrófica que esperemos que no llegue. El Servicio Murciano de Salud tiene un plan para aumentar las camas hospitalarias y las camas UCI en esos planes de contingencia para evitar precisamente ese colapso del que usted hace mención. Pero mi pregunta es si hay intensivistas, si hay médicos, si hay sanitarios disponibles para dar respuesta a ese crecimiento, ya no solamente en recursos técnicos, ¿hay recursos humanos suficientes? Bueno, en este momento, la verdad, con los pacientes que hay, estamos prácticamente rozando el límite de esos recursos humanos, ¿no? Prácticamente todos los médicos nos estamos dedicando a cubrir las necesidades COVID. Lógicamente necesitamos más personal sanitario, no solamente médicos, sino enfermería, para poder cubrir todas las necesidades. En este momento, por ejemplo, le puedo hablar de la planta COVID. Estamos participando médicos de medicina interna, de neumología y de infecciosas, pero hemos tenido que recurrir a médicos de otras especialidades, por ejemplo, de neurología, de cardiología, incluso de anestesia, porque nos estamos quedando sin personal sanitario para poder cubrirlo, ¿no? Personal sanitario que habitualmente trata a estos pacientes, ¿no? En este momento hay que decir que está cubierto las necesidades, pero lógicamente si esto sigue aumentando y al ritmo que está aumentando, podría ocurrir que nos quedásemos sin personal sanitario suficiente para poder satisfacer todas las necesidades, ¿no? Entiendo también que otro problema en la gestión dentro de esos recursos humanos de los hospitales son los contagios y las cuarentenas que también sufre el personal sanitario al estar directamente en contacto con las personas infectadas por COVID. Sí, evidentemente, a la falta de recursos que tenemos habitualmente se suma lógicamente las cuarentenas y los contactos, ¿no? Es verdad que afortunadamente en la planta COVID no hemos tenido ni un solo contagio en este momento, pero sí que ha habido contagios de fuera. Entonces, lógicamente, esta gente se tiene que poner en cuarentena y esto pues limita, lógicamente, poder acceder de forma eficiente a tratar los pacientes de forma adecuada, como digo, ¿no? Ahora mismo, en este momento, podemos suplir las necesidades en este momento, pero el ritmo de contagios es espectacular, se ha aumentado de forma importante en la última semana, ha alcanzado la exponencialidad y esto, lógicamente, si sigue así, en pocas semanas, incluso menos de 2 semanas, podríamos llegar a una situación no solamente de colapso por falta de recursos materiales, sino efectivamente por recursos humanos en este momento. En cuanto a los pacientes, ¿ha mejorado el tiempo que pasan los pacientes en la UCI con respecto a la primera ola que tuvimos en la región? ¿Y la supervivencia está más o menos en los mismos términos que durante la primera ola? ¿O en esta segunda ola la carga vírica es mayor? Bueno, lo que está sucediendo en esta segunda ola, al principio tuvimos pacientes ingresados más jóvenes, tanto en planta como en la UCI,
y esto hace que estos pacientes tengan menos complicaciones, estén menos tiempo ingresados en el hospital y podamos darle de alta antes, ¿no? Pero estamos viendo que cada vez están ingresando pacientes de edad mayor, con mayor cantidad de comorbilidades y por lo tanto va a tener más complicaciones, que esto aumenta la estancia media y lo peor, está aumentando la mortalidad. Un paciente que está ingresado en planta puede estar en torno a una media de 5 o 7 días y esta media se está incrementando, como digo, por la edad de los pacientes y las complicaciones que están teniendo. Pero la estancia media de la UCI es una estancia media normalmente prolongada, que ronda en torno a las 3 semanas, porque son pacientes que se suelen complicar, suelen tener procesos infecciosos importantes, muchos de ellos requieren intubación orotraqueal, que esto va a aumentar el tiempo de ingreso, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo viendo aumento de las estancias medias y aumento de la mortalidad. La mortalidad que estamos teniendo en este momento es inferior a lo que ocurrió en la primera ola, pero si esto sigue así, sigue aumentando el número de ingresos, pues probablemente aumente también con ello la mortalidad, ¿no? También probablemente por el incremento de la edad de estos pacientes y las comorbilidades que tienen, ¿no? No le queremos robar más tiempo y para terminar me gustaría pedirle su opinión personal. Contando con su experiencia clínica también, ¿es partidario de tomar medidas más contundentes para frenar la expansión del virus, mucho más de las que se están planteando hasta ahora? Sí, por supuesto. En este momento las medidas que se han tomado no han sido suficientes. Las medidas de consejo, de distanciamiento social, de lavado de manos, de todo esto y las medidas que están adoptando por parte de las autoridades sanitarias no han mostrado ningún tipo de fruto, ¿no? En este momento estamos teniendo muchísimos casos, se está incrementando de forma exponencial y si no se adoptan medidas más férreas, más firmes, probablemente sigamos con este incremento de casos. Yo entiendo que la economía está ahí, hay gente que se puede sentir perjudicado o se va a sentir perjudicada, por ejemplo, el sistema de la hostelería y todo esto, pero si no actuamos de forma firme en este momento, se van a sentir todos perjudicados porque hay que anteponer la salud a la economía siempre y en este momento mucho más. Pues doctor Bernal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo, mucho ánimo y mucha suerte. Nada, un placer. Un saludo a todos.